He pasado los últimos 15 años de mi vida profesional probando, buscando, investigando el secreto del buen servicio. ¿Dónde están o cuáles fueron esos secretos? Hay muchísimos. Claramente en algún momento dije voy a hacer un libro, pero no hagamos un libro, hagamos un podcast. ¿Y cuáles son los secretos? Acá vamos a nombrar 3 de los grandes secretos que a mí me funcionaron y que hicieron que mi cliente pensara en mí, incluso cuando no me necesitaba, incluso también cuando me necesitaba, obviamente estaba en su mindset. Bienvenidos nuevamente a Emocionalmente Calificados. Soy MB y este es mi podcast. He pasado los últimos 15 años de mi vida profesional probando, buscando, investigando el secreto del buen servicio. No es fácil, ¿no? Y en muchas oportunidades me equivoqué y comenzaba de nuevo. Perdí clientes sin darme cuenta. El tema es que también ganaba clientes y tampoco me daba cuenta. Comencé a visualizar, hice una tarea y dije, vamos a comenzar a visualizar, a notar todo lo que me sumaba y lo que no. Comenzaba a preguntarme, ¿está bien si llamo a mi cliente por su nombre? ¿Está bien si le escribo fuera del horario de trabajo? ¿Está bien si nos convertimos en amigos? Millones de preguntas que estaban en mi cabeza y obviamente no sabía cómo respondérmelas. Pero en vez de preguntármelas, comencé a responderlas. Obviamente ejecutando y respondiendo cada una de estas preguntas. Comencé a hacerlo y comencé a estudiar su comportamiento. Lo que los alegraba, lo que los sorprendía, lo que incluso les molestaba. Y lo interesante de todo esto es que todos tenían un comportamiento totalmente diferente del uno al otro. ¿Y qué hacía yo? Obviamente comenzaba a recolectar todas las reacciones positivas. Y poco a poco me di cuenta que el cliente comenzaba a recordarme a mí, comenzaba a recordar a mi marca y obviamente a lo que yo representaba en ese momento. Desde el cliente el que más me consumía, el que más revenue me generaba, o incluso el que menos revenue generaba. Y cuando realizaba algún tipo de compra, obviamente pensaba era en mi marca, en lo que yo representaba. Y a ver, la pregunta está en ¿dónde están o cuáles fueron esos secretos? Hay muchísimos que claramente en algún momento dije voy a hacer un libro. Pero no hagamos un libro, hagamos un podcast. Y acá estamos. Pero claramente vamos a nombrarle hoy los que fueron más relevantes, los que me generaban mayor impacto sobre mi cliente y los que en algún momento me ayudaron a generar o a cumplir mis objetivos o mis metas de los que me pautaba mi empresa como ejecutiva de ventas en su momento. Y el aplicarlas, incluso, y creo que lo posteé en mi Instagram en algún momento, el aplicar estos secretos me ayudaron a tener un reconocimiento global con una de las marcas más reconocidas de la hotelería en Marriott, que en su momento fue mi casa. ¿Y cuáles son los secretos? Bueno, acá vamos a nombrar 3 de los grandes secretos que a mí me funcionaron y que hicieron que mi cliente pensara en mí, incluso cuando no me necesitaba, incluso también cuando me necesitaba, obviamente estaba en su mindset. Estaba mi marca y mi persona como número 1 para consumir. Lo primero y lo no menor que tenemos que hacer y tenemos que entender, como en cualquier relación, conocerlo. Yo necesito conocer de pies a cabeza a mi cliente.
Tómate tu tiempo, el tiempo necesario para conocerlo. De nada sirve, para nada, si quieres sorprenderlo si no lo conoces. Y de eso se tratan las relaciones. Se va construyendo para saber hasta qué punto yo puedo estar allí o incluso en qué momento yo debo retirarme. Me tomé aproximadamente, cuando llegué al país en el que estoy actualmente, me tomó 3 meses. 3 meses conocer el mercado, conocer mi cartera de cliente y conocer todo lo que me iba a ayudar para poder alcanzar mis objetivos. Los segmenté desde el cliente que más me producía, el que más revenue me generaba, el que más me ayudaba a llegar a mis objetivos de manera más rápida, o incluso el que menos me generaba revenue. Y comencé a preguntar por qué él está conmigo, el que más me generaba, y el que menos me generaba, por qué no está conmigo. Y comencé a reunirme con ellos, a conocerles, a preguntarle, con la intención de achicar esa brecha. Y cuando me daba cuenta, todos eran mis clientes top. ¿Por qué? Porque todos pensaban en mí, porque yo los conocía. Yo sabía lo que querían, sabía lo que no quería, y eso era lo que a ellos les interesaba. Y para comenzar a cortar esa brecha, yo me decía, ¿por qué tú estás conmigo? ¿O por qué no estás conmigo? Y de alguna manera comenzaba a acercarme para que el que no estuviera conmigo saber si era porque estaba pasando por un mal momento y entenderlo y empatizar y saber en qué lo podía ayudar, o incluso que el que la estaba pasando muy bien y el que estaba generando bastante revenue, saber si incluso yo podía ayudarle más. La importancia de conocerlo, de conocer a nuestro cliente, no podemos dejarlo a un lado. Lo segundo, y no lo menos importante, obviamente cuando yo lo conocía, ya me estaba cubriendo una base. Y lo segundo que yo comenzaba a hacer era estar siempre presente, para bien o para mal. Me producía o no, yo estaba allí. Yo necesitaba decirle a mi cliente que nunca voy a dejar de pensar en él. No importa si estaba consumiendo o no mi producto, yo le dedico tiempo porque sé que cuando él necesite comprarme, va a pensar es en mí. Porque él sabe muy bien que yo voy a estar pensando en él. Al momento más relevante de su camino estaré presente. No solo para que él pueda generar una venta, sino porque él sabe que yo, que he estado desde el día 1, que lo he conocido y que siempre he estado allí, me gané ese pequeño momento de pensar en mi marca y en mi persona como prestadora de servicio. El tercer punto, y yo creo que esto va para todos, para todos los que prestamos un servicio, tenemos un producto o una marca. Y quizás algunas marcas importantes lo aplican en su proceso de inducción a su personal. Cuando estemos con un cliente, nunca, pero nunca, en su momento cuando estuve con ellos, nunca, pero nunca intenté venderle. Y ustedes dirán, ¿cómo que nunca intentaste venderle? Bueno, es que desde que tú conoces a tu cliente, tú sabes cuánto está dispuesto a invertir contigo. Por esto yo nunca le peleaba precios, pues yo sabía cuánto estaba dispuesto, cuánto tenía en su presupuesto. Primero porque lo que él está dispuesto a invertir conmigo es lo que yo estoy dispuesto a ofrecerle a él. Él conocía los valores que yo le ofrecía a nivel de servicio, a nivel de estar presente, de que yo lo conocía, y eso para él era un valor agregado. Él automáticamente consumía mi producto. Y siempre que yo me sentaba a negociar con mi cliente, él sabía que era una intención de ganar y ganar. Yo nunca estaba pensando, ¿qué tan rentable es este negocio? Obviamente, para todos, en cualquier negocio a nivel global, la importancia es la rentabilidad, claro está. Por eso estamos hablando del ganar-ganar. Al cliente también le interesaba que a mí me fuera bien. A mí personalmente también me interesaba que al cliente le fuese bien. Entonces yo nunca me sentaba con la intención de venderle algo, para nada. Yo me sentaba con la intención de asesorarle, de saber lo que realmente necesitaba y lo que no. Incluso si eso en ese momento significaba generar menos venta, porque eso a mí me iba a asegurar que el cliente iba a volver, porque sabía
que yo no estaba metiendo la mano en su bolsillo. Yo sabía que a mí me interesaba, él sabía que a mí me interesaba, era que su presupuesto no se viese afectado y que generara el mejor negocio de su vida, conmigo y yo con él. Entonces, el intentar venderle para mí no era una opción. La opción era asesorarle. Eso generaba confianza, eso generaba una relación a largo plazo, porque el cliente siempre iba a pensar en mí, sabiendo que al momento de realizar una compra o alguna inversión importante se sentaba con la persona que realmente le importaba que le asesorara y no que realmente lo que le importaba era generar una venta. Claro, no los voy a dejar con 3, porque 3, muchos secretos anoté, muchísimos, pero le quería dejar los más relevantes, pero no voy a dejar por fuera uno que quizás generaba un valor agregado a mi cliente. ¿Cuál es? Les voy a dar un adicional, les voy a dar un valor agregado. Y es que tenemos que conocer cuáles son los días importantes para mi cliente. Cuando yo digo cuáles son los días importantes, es que de verdad ustedes tenían que verme a mí, ver cómo yo estudiaba el comportamiento de mi cliente, en qué momento, en todos los 12 meses, él consumía mi producto, consumía mi servicio, en qué momento no lo hacía, en qué momento incluso él estaba celebrando algo dentro de la compañía importante para él. Ahí estaba yo. Yo le tocaba la puerta. Y no para venderle ni asesorarle solamente, sino para saber que yo estaba allí, que yo también pensaba en él y que en días importantes yo también iba a estar presente. Y como les dije, no para venderle, simplemente para que él supiera que yo estaba presente en sus días importantes. Eso es un valor agregado que de verdad suma muchísimo en la experiencia de tu cliente. Y cuando decimos días importantes, vamos a traducirlo en algo sencillo. Saber cuándo cumple años, saber cuándo la empresa está de aniversario, saber cuándo están cambiando de un gerente general, saber cuándo la compañía ha cerrado un negocio importante. Eso se conoce a través de la relación. Y ahí es cuando tú dices, lo voy a hacer, voy a estar presente, simplemente para que sepa que en estos días importantes yo también voy a estar. El Customer Success se basa de eso, se basa en enfocar nuestro servicio al cliente, en hacerlo entender de que en todo este proceso de negociación, en todo este proceso de relación en el que tú vas a estar conmigo y yo contigo, quiero dar lo mejor, más y mucho más. Sumar valor agregado, conocerlo, estar en los días importantes, en nunca venderle y en saber que siempre voy a estar allí para él. Estos valores agregados me ayudaron personalmente a que el cliente entendiera que en mí podía depositar su confianza, su presupuesto y su necesidad. Y de eso se trata cuando tú eres representante o representas una marca, que tu cliente confíe en ti. Y la confianza no se gana de un día a otro. Para esto tenemos que estar bastante enfocados en lo que el cliente necesita y en lo que no. Y sin importar qué, tú vas a estar allí. Lo anotaron, ¿verdad? Porque yo en su momento no lo anoté. Pero lo anoté y eso fue lo que me dio resultado. Espero que a ustedes les pueda sumar, puedan compartirlo con su equipo de trabajo, su equipo de ventas, su equipo, cualquier equipo que ustedes consideren que tienen que escuchar esto. Porque no solamente se trata de vender, no solamente se trata de tocar una puerta y decir aquí estoy. Es una relación de largo plazo. Y así el cliente, probablemente hoy no es tu potencial en estar presente, va a pensar es en ti. Hazme caso. Lo anotaron, ¿verdad? Era eso. Era eso por hoy. Pero bueno, es un tema que estoy segura que algunas personas van a compartir sus secretos y quería yo compartirlos con ustedes y por eso estamos en este podcast. No olvides compartirlo. Muchísimas gracias por darle play a este episodio y sigamos escuchándonos. Por favor, deja tu comentario porque abajo Spotify ahora te da la opción de colocar qué quieres escuchar, qué no quieres escuchar, qué te pareció el capítulo. Así que pueden dejarlo, que yo feliz los voy a leer. Nos seguimos escuchando y viendo.